cumpleaños invitó a 4 de sus amigos a la casa a almorzar y a pasar un rato juntos. Ese día fue el peor día de mi vida, porque uno de sus 4 amigos, desde que llegó a la casa, siempre trató de entablar una conversación conmigo larga, pues desde que me saludó, me hacía demasiadas preguntas para que no termine la conversación. Me preguntaba de mis amigos, de mis notas en la escuela, cuántos novios había tenido, sobre qué iba a estudiar, sobre mis gustos en ropa y más preguntas. Por cierto, si yo no me iba cada vez que el señor me preguntaba alguna de sus preguntas, era porque cuando yo me volteaba, luego de responderle, el señor me jalaba o me agarraba del brazo y me decía que no debía de ser tan maleducada con él y que no estaba bien dejarlo con la palabra en la boca. Diciendo eso me obligaba a quedarme. Luego de almorzar, el señor siguió persiguiéndome, pero esta vez, cada vez que se me acercaba, me decía algo lindo, como por ejemplo, para serte sincero, tú eres la más linda de todas tus hermanas. Luego me dijo que yo era muy chiquita para hacer ejercicio, porque yo tenía 16 años. Y yo me quedé, ¿ah? Y le respondí, señor, yo no voy al gimnasio. Y él me dijo, pero tienes buen cuerpo. Like para parte 2. Luego de que el amigo de mi papá me haya terminado de decir las cosas lindas que me dijo, que en realidad eran asquerosas, porque era muy grosero al hablar, y también porque yo no le había dado el consentimiento, ni el permiso, para que me hablara de esa forma, o me dijera esas cosas. Y eso es muy aparte de que el señor tenía como unos 40 años. En fin, luego de eso, él me invitó a tomar asiento con él, y yo acepté por miedo, pues estaba demasiado incómoda. La cosa es que ahí el señor se empezó a acercar más a mí, pero eso no fue lo peor, porque cuando ya estábamos sentados, el señor empieza a levantar mi vestido y empieza a tocarme la pierna. En ese momento mi respiración aumentó mucho. Luego de eso, sacó su celular e intentó tomarme fotos, porque afortunadamente mi hermana mayor vino hacia mí rápidamente, porque vio lo que el amigo de mi papá estaba haciendo. Yo en ese momento estaba teniendo un ataque de ansiedad o de nervios, no lo sé, pues en ese momento a mí me faltaba el aire. Mi hermana, por asustada, empezó a gritar, llamando a mi papá para que viniera y le gritara al señor que me estaba haciendo lo que me estaba haciendo antes. Mi papá vino, mi hermana le contó rápidamente lo que había pasado y se armó una pelea gigante, mientras a mí me faltaba el aire. Like para parte 3. Luego de que mi papá se enterara de lo que su amigo hizo y estaba tratando de hacer conmigo, gracias a mi hermana, mi papá empezó a insultarlo, súper molesto, a tal punto de que llegaron a los golpes. Debido al escándalo que se armó, todas las personas que estaban en la fiesta se enteraron del porqué de la pelea. Si bien es cierto, mi papá y a su amigo lo separaron porque se estaban peleando físicamente, eso no fue lo peor o lo que le hizo más daño al amigo de mi papá. Porque todas las señoras, incluyendo a mi mamá, lo arañaron, le escupieron, le quitaron el teléfono, ya que mi hermana había dicho que había visto al señor tomándome fotos, lo insultaron al extremo, incluso le derramaron bebidas, lo amenazaron con denunciarlo. Las señoras no dejaron al amigo de mi papá tranquilo hasta que salió de su casa, junto a su esposa, porque sí, tenía esposa. Lo curioso es que afuera de la casa, el señor recién se da cuenta que no tenía su celular. Y cuando lo dice, mi mamá responde diciendo, yo lo tengo, y ahora te lo voy a dar para que lo desbloquees, porque lo tenía bloqueado, y me muestres si tienes o no fotos de mi hija, porque no puedo permitir que te quedes con esas fotos. El señor se negó, pero su esposa desbloqueó el celular y se lo dio a mi mamá. Mi mamá revisó el celular y vio que sí habían muchas fotos mías incluso en el baño, y las eliminó.